Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la elipse. Los temas a tratar van a ser definición de una elipse, elementos de una elipse, ecuación canónica de una elipse y vamos a terminar con algunos ejemplos. Para hablar de la elipse, lo primero que vamos a hacer es definirla. Entonces, en la definición de la elipse vamos a decir que la elipse no es más que un lugar geométrico. Ya hablamos sobre los lugares geométricos, los hablamos en la circunferencia y en la parábola. Pero en este caso, esos puntos que van a pertenecer a ese lugar geométrico van a tener una característica muy especial y es que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, siempre es constante. Para entender un poco mejor el concepto, digamos que si nosotros tenemos una elipse, esta línea o esta curva más bien azul que ustedes pueden visualizar en esta imagen que estoy señalando, esto es una elipse, ¿sí? Y este punto P que está aquí es un punto que pertenece a la elipse. Y si nosotros medimos la distancia que hay desde el foco 1 al punto P y medimos la distancia que hay desde ese punto P al otro foco, va a ser la misma distancia que si yo tomase otro punto cualquiera de la elipse en otro lugar de la elipse, en cualquiera de estos, y hago lo mismo, la distancia que me va a dar también o va a ser igual más bien a la que nos dio aquí. Me hago entender. Si yo tomo esto de aquí hasta aquí vale 6, la distancia de este punto foco 1 acá vale 6 y la distancia de aquí hasta aquí vale 4, entonces 6 más 4 van a valer 10. Entonces si yo tomo un punto cualquiera, digamos que lo tengo acá donde tengo el cursor y mido la distancia del foco, pues muy seguramente me va a dar 2 y tomo esa misma distancia hasta el otro foco del foco 1, muy seguramente me va a dar 8 más 2 me va a dar 10 y me dio exactamente la misma magnitud de las dos distancias en cualquiera de los dos puntos que yo tomé. Y esa es la característica principal entonces de la elipse. Entonces digamos que este es un punto, acá tengo otro punto, la distancia de este más este va a ser igual a la distancia de este más este. Siempre va a ocurrir en cualquier punto de la elipse. En ese sentido pues tenemos elementos de una elipse y podemos decir que si nosotros tenemos una elipse centrada, ¿qué significa que sea una elipse centrada? Pues primero que todo, que el origen o el centro más bien de la elipse está en el origen de coordenadas del plano cartesiano. Eso significa que el centro de la elipse está en el punto 0, 0 de nuestro plano, como se muestra en la figura. Miren aquí, esta es la elipse y el centro de la elipse, el punto medio de la elipse, este punto medio está en el punto 0,0 de nuestro plano cartesiano. ¿Vale? Esa es una elipse centrada. Entonces los elementos de esa elipse son, primero que todo, los focos. Recuerden que los focos no son más que los puntos fijos del plano F1 y F2. O sea, básicamente aquí en la imagen nos muestra que es este F1 y este F2 que tenemos aquí. Estos serían los focos, ¿sí? Tenemos el eje focal o eje principal. Este de aquí, esta línea que está aquí, que ustedes ven aquí punteada, que estoy señalando con el cursor, esta línea que pasa por los dos focos, foco 1 y foco 2, se le conoce como eje focal o eje principal. Tenemos un centro que es el punto medio del segmento cuyos puntos extremos son los focos. Entonces, pues lo que les estoy diciendo es que el punto centro está en la mitad, o es la mitad, o el punto medio entre el foco 1 y el foco 2. Aquí estaría entonces nuestro centro. Y el eje normal o eje secundario, que es la recta perpendicular al eje focal, que pasa por el centro de la elipse. Este de aquí es nuestro eje normal. Y este eje normal que nosotros tenemos aquí es perpendicular al eje principal o al eje focal. Y pasa por el centro. Entonces, este de aquí vendría siendo nuestro eje normal. También nosotros hablamos de que hay un eje mayor y un eje menor. ¿Cuál es la diferencia entre el eje focal y el eje mayor? El eje focal es toda una línea recta, mientras que el eje mayor solamente es un segmento, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y el eje secundario o eje menor es el mismo o está sobre la misma línea del eje normal, pero el eje normal es toda una recta, toda esta línea punteada, mientras que el eje menor es un segmento de recta que va desde este punto hasta este punto que tenemos acá.
En este sentido, pues entonces aquí tenemos nuestros elementos y vamos a definir otros, en este caso el vértice, y los vértices son las intersecciones B1 y B2 del elipse en el eje focal. Este punto que está acá se va a llamar vértice 1 y vértice 2. Digamos que hay dos tipos de vértices, unos vértices que están en el eje focal y unos vértices que están en el eje normal. Los vértices que están en el eje focal van a ser los vértices V1 y V2, mientras que los ejes, digamos que los ejes V o los ejes que pertenecen o los vértices que están sobre el eje menor van a ser los B1 y B2, o sea, estos ejes que están aquí. Ya les había hablado del eje mayor y del eje menor y de los vértices entonces B1 y B2. Estos serían los V1, V2. Los V recuerden que pertenecen al eje focal, mientras que los B1 y B2 ¿sí? pertenecen al eje normal. O son, digamos que los elementos finales del eje menor, y los otros serían los elementos finales del eje mayor, como lo quieran visualizar. Y por último tenemos entonces el lado recto, que es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por cada uno de los focos y une los puntos L y R de la elipse. Estoy hablando de estos puntos L y R de la elipse. Es un segmento de recta que pasa por el foco y que une dos puntos de la elipse. O sea, este de aquí es la longitud del lado recto. Ahora vamos a hablar de un concepto que tiene la elipse. Es un concepto bien importante y es el concepto de excentricidad. Cuando nosotros hablamos de la excentricidad, entonces digamos que la excentricidad no es más que un cociente que en realidad lo que me define es qué tan alargada o qué tan amplia es la elipse. Me estoy refiriendo que si nosotros tenemos una elipse así, entonces qué tan ancha es o qué tan alargada es. Digamos que ese cociente que me da o ese valor de la excentricidad que le anotamos con la E nos indica eso, qué tan ancha o qué tan alargada es la elipse, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el valor de la excentricidad, nosotros tenemos que encontrar el valor de C sobre el valor de A. Digamos que el valor de C y el valor de A están definidas dentro de la elipse. Y el valor de C es la distancia que hay entre el centro de la elipse y uno de los focos. El valor de A es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta el punto que me indica el vértice V, V1 o V2, cualquiera de los dos, y ese sería el valor de A. Y el valor de B sería la distancia desde el centro de la elipse hasta el vértice B1 o B2. Recuerden, estos son los B1, B2 y estos son los V1 o V2. Entonces los vértices B me indica la distancia B. Y entonces para poder calcular la excentricidad lo que yo tengo que hacer es coger el valor de C y dividirle el valor de A. Este valor siempre va a estar entre 0 y 1, por eso coloqué este ejemplo aquí, donde la excentricidad es 0.8 de esta figura que está acá. Y entonces esta excentricidad siempre va a ser un número entre 0 y 1, no puede ser mayor de 1 y tampoco puede ser menor de 0, siempre va a estar entre 0 y 1. Si encontramos un valor de la excentricidad que no esté entre esos rangos, pues es porque algo hicimos mal. Ahora, si nosotros tenemos alguna medida o tenemos dos medidas A y B, por ejemplo, y con Pitágoras podemos calcular C. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, o podemos calcular el valor de A diciendo que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado más B cuadrado. Digamos que esas formulitas las podemos utilizar para poder encontrar los valores de A, de B y de C. Podemos basarnos en Pitágoras para poder hacerlo. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque en realidad si nosotros tenemos el valor de B, el valor de C, y nosotros tomamos este A aquí y lo ponemos sobre el final de cada uno, pues este valor de aquí hasta acá va a ser el mismo valor de aquí hasta acá de A. Entonces por eso podemos basarnos en Pitágoras.
Bueno, en ese sentido, entonces, se dice que la excentricidad es el valor que determina la forma de la elipse, como lo decía hace un momento, y se dice entonces que es más redondeada o más achatada, más alargada o más, digamos, más ancha o más alargada, dependiendo de ese valor de la elipse. Si nosotros tenemos una elipse muy pequeña, llegando a 0, entonces la elipse tiende a ser una circunferencia. Y entre más alarga o más valor tenga la excentricidad, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta, digamos que un valor llegando a 1, 0,7, 0,8, 0,9, 0,99, y entre más próximo sea 1, la elipse tiende a ser más alargada, tiende a alargarse. Excentricidad 0, ancha la elipse. Excentricidad 1, alargada la elipse, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, para hablar de la ecuación canónica de la elipse, entonces nosotros tenemos que hablar de algunos elementos, como el centro, los focos, los vértices V, los vértices B. Digamos que la ecuación canónica de la elipse está definida con esta ecuación que está aquí: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación que nos interesa. Tenemos que tener muy en cuenta que a y b son números reales positivos, y esta ecuación aplica cuando b es menor que 0, o sea, digamos que el valor que acompaña a la x es menor que 0, o menor que a, perdón. Quiere decir que es el valor menor, entonces podemos aplicar la ecuación a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Eso para encontrar ya sea los valores de a, de b o de c. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la imagen más importante para poder solucionar cualquier ejercicio que tenga que ver con las elipses. Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. Recuerden que la elipse puede estar o ya sea de forma vertical o ya sea de forma horizontal. En ese momento esta gráfica les muestra una elipse de forma vertical. La anterior les mostraba una elipse de forma horizontal. Entonces recuerden que puede estar de cualquier forma. ¿Qué es lo único que cambia? La forma en que se organiza la elipse. Entonces, si yo tengo x cuadrado de primero sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, el valor menor acompañando la x, pues entonces decimos que la parábola está de forma vertical, o sea, está parada. Y si nosotros tenemos que x cuadrado sobre y el valor mayor acompaña esta x que está acá abajo, o sea, aquí hay un valor mayor, ¿cierto? Entonces la parábola está acostada. Ya lo vamos a ver un poco más claro. Con respecto a la ecuación canónica, se dice que para toda elipse con centro en 0,0, o sea, una elipse centrada, se cumple que la longitud del eje mayor es 2 veces a, la longitud del lado o del eje menor es 2 veces b, que las distancias a, b y c se relacionan mediante Pitágoras, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, siempre teniendo en cuenta que pues obviamente a, que es la hipotenusa, o AC de hipotenusa en este caso, siempre es mayor que b y que c. Que la longitud del lado recto es 2 veces b cuadrado sobre a y que la excentricidad se define como c sobre a igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado sobre a. Para poder entender mejor esto que les acabo de decir, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar los focos, los vértices y la excentricidad de la elipse, cuya ecuación es x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, para solucionar el ejemplo vamos a hacer o vamos a utilizar esta imagen que les mostré hace un momento en la presentación. Vamos a utilizar esta imagen que está aquí, aunque esta imagen que vamos a utilizar nos sirve, vamos a tener que modificar algunas cosas, entonces vamos a poner mucho cuidado en ese sentido. Digamos que esta imagen que está aquí se aplica cuando b es menor que a. Digamos que cuando el valor que acompaña a la x que está al cuadrado es menor que el valor que acompaña a la y que está al cuadrado, o sea,
este valor de aquí es menor que este valor de acá de A, ¿vale? Todo esto se aplica cuando ocurre eso. Este no sería el caso. ¿Por qué? Porque el valor que acompaña a la x que está aquí al cuadrado es 16 y el valor que acompaña a la y que está al cuadrado es 9. ¿Esto qué significa? Significa que este valor de aquí es mayor que este valor que está acá y eso hace que la gráfica no sea de forma vertical como estaría en este caso, sino que sea de forma horizontal como lo podríamos graficar aquí en este esbozo. Sería más o menos una elipse de esta forma, obviamente bien dibujada. Y en ese sentido pues vamos a aplicar o vamos a utilizar la gráfica, pero teniendo en cuenta pues que efectivamente vamos a tener que hacerle algunas modificaciones a esta imagen para poder solucionar el ejercicio. Bueno, primero que todo, y lo que siempre les voy a recomendar es, el valor mayor siempre es el valor de A, siempre. El valor mayor es el valor de A y el valor menor es el valor de B. ¿Qué me indica si la parábola es horizontal o vertical? O sea, ¿es acostada o es parada? Este valor que acompaña a la X. Si este valor es mayor, la parábola es acostada. Y si ese valor es menor, la parábola es parada. En este caso, nos acabamos de dar cuenta que este 16 es mayor que 9, por tanto la parábola es acostada. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es decir que este valor de aquí, que es el mayor, siempre es a al cuadrado y que este valor que está aquí, que es el menor, siempre va a ser b al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo que 16 es igual a a cuadrado y b cuadrado es igual a 9, entonces simplemente encontramos los valores de a y de b. Entonces nosotros decimos que a cuadrado es igual a 16 y decimos que b cuadrado va a ser igual a 9. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, tanto aquí como acá. Muy bien. Cancelamos el cuadrado con la raíz y decimos que a entonces es igual a la raíz de 16, que es 4. Y cancelamos este con este y decimos entonces que b es igual a la raíz de 9, que es 3. Perfecto, ya tenemos los valores de a y de b. Ahora vamos a aplicar esta ecuación que está aquí para encontrar el valor de c. Y decimos entonces que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado. Muy bien, recuerden que ¿por qué podemos aplicar Pitágoras? Pues porque a es la hipotenusa, o sea que a siempre debe ser el valor mayor. Por eso es que siempre que ustedes vean el mayor valor en la ecuación, ese siempre para ustedes va a ser a. Después de eso, entonces simplemente reemplazamos, decimos aquí que a cuadrado o a vale 4, entonces 4 al cuadrado es igual a b cuadrado, que vale 3, entonces 3 al cuadrado, más el valor de c al cuadrado. Decimos entonces que esto es igual a 16, este 3 al cuadrado es 9, entonces decimos es igual a 9 más c cuadrado. Perfecto. Este 9 que está sumando pasa a restar, decimos entonces que es igual a 16 menos 9, igual a c al cuadrado. Decimos entonces que 16 menos 9 es igual a 7, 7 es igual a c cuadrado. Volteamos y sacamos raíz a ambos lados. ¿Listo? Cancelamos este con este y decimos entonces que c es igual a la raíz de 7. Muy bien. Entonces tenemos que el valor de c es igual a esto que tenemos acá. Entonces ya tendríamos el valor de a, que sería este valorcito que tenemos aquí, el valor de b, que sería este valor que tenemos aquí, y el valor de c. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para hallar los focos, nos sirve para hallar los vértices, los focos que están aquí, ¿cierto? Para hallar los vértices V1, que son estos que están aquí, y los vértices B1 y B2 que están aquí. Para eso nos van a servir entonces esos valores de A, de B y de C. Listo. Ahora ya sabiendo eso, lo primero que tengo que hacer es hallar las coordenadas del foco. Entonces yo voy a decir que el foco 1 va a estar en las coordenadas y en este caso nos dice que 0, menos C. Pero recuerden que él no abre de forma vertical, sino de forma horizontal. Y cuando hable de forma horizontal, esto cambia
y entonces no sería 0, menos C, sino menos C, 0. El foco 2 estaría en la coordenada C, 0. O sea, lo mismo pero cambiado. ¿Por qué? Porque este abre de forma vertical y este abre de forma horizontal. Ya se darán cuenta en la gráfica. Entonces decimos que el foco 1 va a estar en la coordenada menos C, que vale menos raíz de 7, 0. Y el foco 2 estaría en la coordenada raíz de 7, 0. Listo, perfecto. Ahora vamos a hallar los B1 y los V1 y V2. Y en este caso también lo cambiamos y la primera coordenada estaría menos A, 0. Y la segunda coordenada estaría en el punto A, 0. ¿Listo? Entonces decimos que el vértice B1 estaría en menos 4, 0, porque ya vale 4. Y el vértice B2 estaría en el punto 4, 0. Listo. Ya tenemos los foco 1, foco 2, vértice V1 y V2. Y nos faltarían entonces los vértices B1 y B2. Entonces decimos que B1 va a ser igual a la coordenada menos B, 0 está arriba, pero nosotros la cambiamos. 0, menos B. Y la otra estaría en el punto 0, B. Perfecto. Y ahora decimos entonces que B1 va a estar en la coordenada 0, menos B. Entonces menos B que vale 3. Entonces 0, menos 3. Y B2 estaría en la coordenada 0, 3. Listo. Muy bien. Ya tenemos foco 1, foco 2, vértice V1, vértice V2, vértice B1 y vértice B2. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a graficar ya con estos valores que tenemos aquí. Para poder graficar entonces vamos a utilizar GeoGebra y para utilizar GeoGebra entonces lo que vamos a hacer es ir ubicando los puntos. En ese sentido pues voy a utilizar la herramienta puntos, pues voy a escoger mi punto, ¿cierto? Y aquí en el punto voy a ubicar los valores que acabamos de encontrar. Entonces los valores que acabamos de encontrar es el foco que está en menos raíz de 7, 0. Menos raíz de 7 en X, 0. Recuerden que raíz de 7 de una aproximación es 2.65, algo muy por ahí, 2.65 y más decimales. Entonces voy a hacer una aproximación del foco, estaría más o menos por aquí, 2.65, voy a aproximarlo, voy a correrlo un poco más, muy bien, ahí podemos dejarlo, 2. Muy bien, vamos a correrlo ahí, podemos dejarlo, listo, y este de aquí entonces sería nuestro foco 1, listo, vamos a borrarlo y este sería nuestro foco 1, perfecto, listo. Ahora vamos a hallar el foco 2 y el foco 2 estaría en la coordenada 0, raíz de 7. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos una aproximación, corremos un poco este de aquí y hacemos una aproximación en 2.66, algo muy parecido por ahí. Listo, muy bien, hacemos una aproximación para que nos queden iguales. Decimos entonces que aquí está el foco número 2 para nosotros. ¿Listo? Entonces estaría el foco número 2. Perfecto. Tenemos los foco 1 y foco 2. Ahora vamos a ubicar los vértices V1 y V2 que estarían menos 4, 0 y 4, 0. Menos 4 en X, 0 en Y. Entonces el otro puntico estaría aquí menos 4, 0 y este sería el vértice V1, ¿cierto? Y por acá en 4,0 estaría ubicado el vértice V2. Pues por aquí tendríamos nuestro V2. Listo, muy bien. Y nos faltaría entonces ubicar discúlpenme un segundo aquí. Nos faltaría ubicar entonces los B1 y B2 que estarían en la coordenada 0 en X, menos 3 en Y y 0,3 en Y. Entonces nos estaríamos hablando del punto 0 en X menos 3 en Y. Y este para nosotros sería el B1 y el B1. Muy bien. Y por aquí estaría entonces el B2. Entonces lo renombramos y por aquí estaría el vértice B2. Muy bien.
Ya tenemos los focos, tenemos los vértices, tenemos B1, B2 y ahora lo que hacemos entonces es graficar nuestra elipse. Entonces vamos aquí, escogemos la opción elipse, nos dice que debemos unir dos focos y un punto de la elipse. Entonces le doy elipse, toco un foco, toco el otro foco y la amplío hasta llegar a un punto, ya sea cualquiera de los vértices que tenemos ahí. Entonces, como ustedes se darán cuenta, lo que hicimos nosotros en este momento es dibujar o graficar la elipse con las medidas que obtuvimos de la ecuación que teníamos allá. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente la excentricidad, y esto aquí quería llegar porque la excentricidad se calcula de la siguiente manera. Entonces decimos que la excentricidad va a ser igual al valor de la raíz de 7, que es C, miren que es C sobre A que es igual a 4. Entonces nosotros decimos que el valor de la excentricidad va a ser igual, y vamos a sacar nuestra calculadora por aquí, ¿sí? Y decimos que entonces va a ser igual a la raíz de 7, entonces 7 raíz cuadrada, 2.64, dividido 4. Entonces esto va a ser igual a 0.66, una aproximación también. Entonces aquí nos da 0.66, recuerden que la excentricidad está entre 0 y 1, pues tenemos nuestra excentricidad. Esto significa que es una excentricidad media, o sea que la elipse ni es tan alargada ni es tan amplia, o sea tan ancha. Es una elipse más o menos que tiene un valor, digamos que un valor medio, ¿sí? Entonces venimos acá y ese es el valor y esa es la excentricidad de la elipse, ¿vale? Digamos que si yo quiero visualizar un poco mejor el valor de la excentricidad, puedo jugar, miren, ampliándola. Si amplío la excentricidad, se vuelve como una circunferencia, y si disminuyo este valor, disminuyo la excentricidad y se vuelve entonces como una moneda. Entonces ella o se ancha o se alarga, o se vuelve más angosta. Y aquí estaría aumentando la excentricidad y aquí estaría disminuyendo la excentricidad. ¿Listo? Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, espero que la temática haya sido de su agrado. Espero hayan entendido los conceptos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.